Bueno, buenas tardes, soy Miguel Torres y voy a explicar mi cartilla de los derechos humanos. En la primera página se puede ver el origen, pero en cuatro fases distintas, los cuales son el humanismo, el pensamiento filosófico, el, el racionalismo filosófico y contractualismo, y por último el iluminismo francés. En la siguiente pues se pueden ver los que son los derechos humanos, y pues en cada nuevecita se puede ver la definición de una diferente definición de los derechos humanos, y más abajito se puede ver las características, los cuales los derechos humanos pues, son universales, son indispensables, también son ilimitados, y pues lo más importante es que son obligatorios, o sea pues son una obligación para todas las personas, y pues si le incumplen se tendrá su debida sanción. Ahí donde está la tablita es la diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales, los cuales los derechos humanos está consagrada en las internacionalidades que están suscritas por Colombia, y que es un conjunto de principios de aceptación universal. Los derechos fundamentales eh, están consagrados por la Constitución Política de Colombia, y también están dentro del derecho público interno. En la siguiente se puede ver algunos de los derechos fundamentales, los cuales es derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la educación, al descanso, a la propiedad, derecho a elegir y ser elegido, al de trabajo, entre muchas más. En la siguiente se puede ver algunos de sus principios, los cuales es el principio de la necesidad, eh, el principio de la legalidad, eh, principio de la proporcionalidad y otras cosas más. Bueno, y aquí también puede traer un poco de su historia, lo cual sería como la clasificación. Se dividen por generaciones, lo cual en esta página que están viendo se puede ver la primera generación de los derechos humanos, que trata de los derechos civiles y políticos, los cuales son el derecho a la vida, al honor, a la petición, a la libertad, a la libertad de expresión, a elegir y ser elegido, y al libre tránsito. La segunda generación de los derechos humanos incluyen los derechos sociales, económicos y culturales, y los cuales pueden ser derecho al trabajo, a la educación, a la salud, derecho a la vivienda y derecho a la protección y asistencia a los menores de la familia. Y pues por último, de la tercera generación de los derechos humanos, estos también son conocidos como los derechos emergentes, y pues que todavía están en procesos de ser admitidos y reconocidos. Estos derechos son los derechos colectivos de las personas o de la sociedad, los cuales pueden ser el derecho a un ambiente sano y el derecho a la paz. Y pues más abajo se puede ver una breve descripción de ¿qué? De acerca de la tercera generación de los derechos. En la siguiente se puede ver arriba una pregunta que es: ¿quién viola los derechos humanos? Y pues básicamente, principalmente, es el Estado que viola nuestros derechos humanos. Y pues ahí donde están enumerados son las tres obligaciones fundamentales, los cuales son el deber de respetar los derechos establecidos de los tratados. La segunda es el deber de garantizar el goce y pleno ejercicio de los derechos reconocidos.
a las personas, y la tercera es adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos protegidos. En la siguiente, ay, qué pena. En la siguiente son por actos, ¿cómo decirlo? Derechos por actos de comisión y omisión. Estos son, como por así decirlo, son violaciones que ocurren cuando el Estado no cumple con, con aquellos de derechos humanos. Y estos se pueden dividir en tres obligaciones, que es la obligación de respetar, la obligación de proteger y la obligación de desempeñar. Llegamos acá, que es el derecho internacional humanitario, lo cual esto es un conjunto de normas internacionales de origen inconvencional, los cuales están destinadas a ser aplicado en los conflictos armados internacionales o que limita por razones humanitarias. Esto se puede, los cuales estos pueden ser el derecho de la Haya, que es que comprende, este derecho comprende las normas que regulan los medios y métodos de combate, y el otro es derecho de Ginebra, que son las normas dirigidas a la protección de las víctimas de los conflictos armados. Y pues abajo más se puede ver como otra descripción, que es: tradicionalmente se le ha llamado derecho de la guerra, pero la evolución histórica de estas normas han hecho que su contenido y su finalidad sean mucho más amplios. Bueno, aquí se puede ver, creo, los principios de los derechos internacionales humanitarios, los cuales se pueden dividir en el principio de la humanidad, principio de la necesidad militar, lo cual esto creo que lo defiende el DIH, el principio de no discriminación, el principio del derecho de Ginebra, como anteriormente ya lo había explicado, el principio de la inmunidad, el principio de la prioridad humanitaria, y entre muchos principios más, sino que cogí como los más importantes.